Perfecto. Bueno, esta sería la segunda parte de las herramientas de edición, que ya algunas habíamos avanzado en la clase anterior, y sobre lo que va a hacer todo el práctico 2, va a estar todo basado en herramientas de edición. El JTP les va a pasar un archivo DWG donde van a tener un montón de dibujos predefinidos y ustedes van a tener que trabajar y aplicar la edición de esos elementos. Así que, bueno, comenzamos. Antes de ir a algunas órdenes específicas, quiero comentarles algunos truquitos, algunas cosas con los que nos vamos a ir encontrando en el futuro cuando tengamos que dibujar cosas importantes dentro de AutoCAD. Acá les voy a presentar un ejemplo que después lo vamos a resolver con las órdenes de edición. Por ejemplo, eso puede ser parte de un dibujo de una pieza mecánica. Acá, supuestamente, bueno, tendríamos algunos datos, yo lo saqué exprofeso, y, por ejemplo, algunos valores de la dimensión de las líneas rectas, tendríamos algún valor de diámetro o de radio para algunos de los elementos. Y nosotros, si tuviéramos que empezar a dibujar, ¿qué pensaríamos? ¿Por dónde empezaríamos? A ver, esto sería una pregunta. A ver, directamente tenemos la hoja en blanco en AutoCAD y por otro lado tenemos un bosquejo hecho en papel por alguien, donde hay algunos datos y esa figura. ¿Por dónde empezarían a dibujar ustedes? Si ¿No se podría hacer los círculos? ¿Cómo? Los tres círculos. Podría ser. ¿Por qué decís círculos? Porque después le puedes borrar las intersecciones. ¿O no? ¿Y cómo lo borrarías? ¿Qué intersecciones serían? ¿Sabés algo de AutoCAD o viste el dibujito por ahí? ¿Cómo hiciste el análisis para determinar que serían círculos? Si vos ahí no tenés datos. No es un examen, quedate tranquilo. Cuando hablamos así, el día del examen es otra cosa. Yo quiero ayudarlo, está bien, vos algo conocés de AutoCAD. A ver, ¿me escuchás? Algunos saben, algunos tienen nociones básicas de AutoCAD, algunos están poniendo acá con trim también, o son recursantes, o saben algo de AutoCAD, o vieron dibujo. Esto está más encarado como idea general, como para empezar a leer los dibujos. Yo les había comentado en la primera clase que directamente nosotros vamos a tener que, cualquier dibujo, cualquier elemento, mirarlo y tratar de llevarlo a pasos iniciales utilizando los elementos básicos de dibujo. Eso significa que cualquier dibujo lo vamos a empezar con las herramientas básicas de dibujo, las que ustedes ya hicieron el práctico 1. Acá
es obvio que, bueno, algunos de los compañeros lo comenzaron a decir, acá nosotros podemos suponer que esto, que se alcanza a ver, forma parte de un círculo. Esto podrían ser o arcos o partes de un círculo. Y este obviamente un círculo. Y estas líneas rectas pueden ser rectas. Líneas rectas, no segmentos. Un segundo que hay algunos que están por entrar. Y lo mismo estas que tienen una determinada inclinación. Nosotros jamás vamos a empezar a trabajar con tratando de reproducir directamente la figura, con los trocitos de línea recta, con los pedacitos de arco. Si bien esto forma parte de, suponemos, de una circunferencia, esto ahora es un arco. Podríamos verlo encarado por el lado de la cantidad de arcos que podemos, formas de arco que podemos dibujar. Pero eso lleva a que nosotros, si empezamos tramo por tramo, obviamente, y además usando las cotas, los valores numéricos que nos van dando de referencia, llegaría un momento que nos complicaríamos. Entonces, si nosotros todo dibujo que vemos lo llevamos a sus primitivas, llamémosle así, sus objetos primitivos, podríamos dibujar mucho más fácil y además sabemos que hay muchas órdenes de edición que nos van a permitir combinadas llevarlo al producto final, que en este caso sería esa pieza. ¿Está? Así que, obvio, partiríamos de círculos, porque sería mucho más fácil dibujar círculos, después cortarlos y limpiarlos, para dejar los pedacitos que forman parte de la figura, que si encaramos directamente a tratar de hacer esos, ¿cómo se llama? Esos segmentos de esos arcos. Así que el objeto sería, lo están viendo, esa figura, inicialmente la dibujaríamos de esta forma. Como el primer dibujito que tenemos sobre la izquierda. Si ustedes lo analizan, no tiene absolutamente nada que ver con lo que queremos llegar, que es la piecita esa. Después usaríamos las herramientas que corresponden. ¿Qué dibujaríamos acá? 3 círculos. Bueno, díganme ustedes qué dibujarían. ¿Cuántos círculos dibujaríamos acá? ¿Y cuántos? ¿Cómo dibujarían las líneas? Ahora, eso es herramienta de dibujo, así que directamente ya en eso están cancheros, ¿no es cierto? Lo mismo que ingresar coordenadas. ¿Cómo dibujarían eso? ¿Alguien que se anime? Todos van a tener el mismo centro y distinto radio, los círculos. Exactamente. ¿Cuántos serían? 3. 3 círculos. 3 círculos. Tengo como primera opción 3 círculos. Bueno, para no perder demasiado tiempo, esto es mucho más divertido, más fácil, más lindo de hacerlo cuando estamos en presencial con el pizarrón. Yo les voy a decir que son 4 círculos. 4 círculos. ¿Saben por qué usaría 4 círculos? Porque nosotros estamos dibujando con AutoCAD. Somos ingenieros y las cosas las hacemos perfectas, o casi en el límite de la perfección.
¿Qué es lo que necesitaríamos? Que, bueno, me están llamando. Bueno, en este caso dibujaríamos 3 círculos. En algunas figuras se necesitaría dibujar un 4º círculo, cuando tenemos líneas de eje que formarían parte del dibujo. Yo las saqué, las líneas de eje, me equivoqué, sinceramente. Las líneas de eje son las de punto y raya, las que ya vieron en el sistema de representación, que normalmente forman parte del dibujo, ¿cierto? Esas líneas de eje tienen que estar dibujadas bien y todas tienen que ser iguales en los extremos, digamos. No puede ser que una línea de eje pase de largo, sea más larga que, por ejemplo, acá arriba la línea de eje sea más larga y acá abajo sea más corta. O a la izquierda y derecha lo mismo. Entonces, si nosotros estamos dibujando 3 círculos, podríamos dibujar un 4º círculo que sería el límite, que después ese 4º lo borraríamos, que sería el límite de esas líneas de eje que además permitiría que terminen perfectamente iguales, ¿no? Las mismas distancias fuera de la figura. Así que, en este caso, bueno, no tengo las líneas de eje, por eso me enganché y les dije, pero es válido. ¿Se entendió? Si imagínense que las líneas perpendiculares de estas principales fueran las líneas de eje, yo para que queden las 4 puntas iguales, hago un círculo más de cualquier valor. Ese no me interesa el dato. Lo que me interesa es que sea la referencia final para que estén cortadas las líneas de eje. Después lo borro ese círculo. Entonces, esas líneas de eje me quedan perfectas y todas iguales. Y después, bueno, voy limpiando, haciendo una serie de operaciones para llegar a la pieza final. ¿Se entendió lo de 4? Tenías razón, no me acuerdo quién me habló, son 3. Pero bueno, para este ejemplo son 3. Lo que pasa es que normalmente con las piezas mecánicas siempre nos vamos a tener el 99% de las veces, vamos a tener que dibujar las líneas de eje. Entonces, bueno, ese es un truquito que es muy rápido. Estamos dibujando los círculos, hacemos el 4º círculo, y en ese caso sería auxiliar, y nos queda todo perfectamente definido. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a usar, seguir con las órdenes. Bueno, vamos a usar la orden 3. Esta orden permite cortar los objetos. Lo interesante de esta orden es que todos los elementos forman parte de elementos de corte o filos, podríamos llamarlo. Entonces, ahora la vamos a ejecutar esa orden, todos los elementos se pueden utilizar para limpiarse entre sí. Puede ser que en algún momento ya no sea posible porque por más que nosotros veamos la línea termina ahí, no es un elemento de corte porque ya la última coordenada pertenece a alguna coordenada del otro objeto dibujado. Entonces, esa opción no nos permitiría seguir cortando. Por ejemplo, en esta intersección, donde hay intersecciones, ya no hay forma de cortar. Podemos ver acá, en el dibujo acá abajo, cómo utilizando distintos elementos de corte, podemos, con la selección,
generar distintas figuras. Si bien partimos de una base, en función de lo que vamos tocando y limpiando, cambia las perspectivas o la forma del dibujo, no la perspectiva. Así que en este caso es una orden muy importante porque muy fácilmente nos permite cortar y limpiar. De hecho, vamos a hacer el ejemplo usando solo la orden trim para mostrarles el potencial de la orden. Así que voy a pasar a AutoCAD. Bien. O sea que ese es el dibujito que nosotros queremos hacer. Así que, bueno. Primero les muestro acá cómo funciona y después pasamos directo a trim. Bueno, la orden la encontramos acá, o la escribimos, y nos va a permitir que seleccionemos un objeto o seleccionemos todo. Yo voy a seleccionar dos elementos, estos dos arcos, como elementos de corte. Ya le confirmo y después lo único que tengo que hacer es tocar el elemento que quiero borrar. Y ya está. Ya lo limpió perfectamente. Y lo importante de esto es que el extremo fin de esta línea, de la coordenada final, forma parte de, o es la misma coordenada que alguna de las que está acá, la que corresponde, no alguna, la que corresponde del otro objeto. ¿Qué significa esto? Que si esto es algo cerrado, después de la limpieza, nosotros podemos quedarnos tranquilos que quedó como figura completamente cerrada. Y vamos a poder aplicar un hatch o lo que tengamos que hacer con esa figura. Así que directamente es una orden muy simple, no tenemos que acordarnos de ingresar datos y demás. Por ejemplo, vamos a para que como si fuera un cruce de calle, y esto serían pedacitos de las manzanas. Bueno, podríamos hacer, repito la orden con Enter, podríamos hacer lo mismo, ir seleccionando de a pares para que directamente después ir limpiando. Pero tenemos la opción de seleccionar todo. O sea que es todos contra todos. Todos son elementos de corte, filos, y todos son elementos posibles a ser borrados. Entonces, directamente, en este caso voy a hacer una captura para enganchar a todos, seleccionar a todos. Le doy Enter y ahora directamente empiezo a tocar los elementos. Fíjense, estoy tocando y directamente queda la figura limpia. Yo lo que les decía, que toquen bien el elemento que tienen que limpiar, porque si yo toco por acá, me limpia el otro. El que yo toco, si está como elemento de corte habilitado, lo puede limpiar. Y bueno, tendríamos que deshacer ese paso. Fíjense abajo que tenemos la opción en el submenú de Undo. Bueno, así rápidamente es más fácil seleccionar a todos y poder limpiar esto. Bueno, ahora acá vamos a trabajar sobre nuestra pieza mecánica. Vamos a tratar de hacerlo. A veces sale, a veces voy hablando y cliqueo mal, selecciono mal y tengo que hacerlo
en 2 pasos. Normalmente, haciendo los pasos que corresponden, sería en una sola ejecución de la orden. Yo ejecuto una sola vez trim y teóricamente tendría que poder limpiar absolutamente todo hasta llegar a la figura. Así que, obviamente, vamos a seleccionar todo. Así vemos que elegidos podemos ir limpiando todo con todo. Bueno, acá yo podría empezar a limpiar los extremos. Estas líneas podrían ser de distintos tamaños, de más largas, más cortas, lo que fuera. Yo directamente empezaría a tocar, y se va a ir limpiando. Bueno, si seguimos así uno por uno, podemos limpiar todo, ¿no? Pero acá les voy a presentar una orden de selección que se llama fence, que cuando estoy dentro de cualquier orden puedo utilizarla. Y me permite fence es hacer una poligonal abierta y todo lo que los tramos visuales de esa poligonal tocan son seleccionados. Entonces, con esta orden nos permite casos como este, que se limpie todo de una vez. Dentro de la misma orden pongo la F de fence y le doy Enter. Y me pide que especifique el primer tramo. Yo los tramos esos visuales, no sé si lo alcanzan a ver, si se ve, estoy mirando el monitor, basta que lo toquen cercano a la figura. Ojo que lo que toca selecciona, para que no se nos vaya, ¿no? Vamos a hacerlo. A veces voy haciendo así, yo ahora para que me salga bien lo voy a hacer despacito. Bien, y ya no tengo más extremos. Confirmo. Y fíjense que algunos limpió, otros pasó de largo. Vamos a poner fence. No fui lo suficientemente... Ay. Tengo habilitado. Y ahí está. Lo limpio. Ahora tendríamos que limpiar el centro. Todos estos tramitos acá. Hacemos lo mismo. Ponemos fence. Esperen que voy a... estoy... Botón derecho. Vamos a sacar todos los seteos. Me pide que especifique. Y limpio. Y seguimos limpiando. Limpié una parte. No sé por qué no me selecciona todos juntos. Bueno, hace lo que quiero y autocar. Bueno, hasta ahí limpiamos. ¿Qué más tenemos que limpiar? Este otro sector. Volvemos a fence. Seguimos dentro de string, como ustedes vieron. Les puedo asegurar que a veces esto sale todo de una. ¿Sí? Bueno, hasta ahí limpiamos todo. Ahora
tendríamos que ir eligiendo los otros elementos que están en forma alternada. Este y acá, si no me equivoco, ¿sí? Acá. Y ahí está. Directamente pueden ver la pieza. Y solo ejecutamos la orden trim. No entré y salí del trim 2 o 3 veces. La ejecuté una sola vez y después me ayudé con la selección con fence. Y ahí llegamos a esa figura. Así que, bueno, esto muestra el potencial de la orden trim. ¿Está? Bien. Una pregunta. Vuelvo al ejemplo inicial cuando lo dibujaba, que se me pasó. Supuestamente nosotros tenemos los ángulos y demás, pero olvídense de eso. Supuestamente para dibujar las líneas, ¿con qué herramienta dibujarían? Herramienta de dibujo. Práctico 1, terminado y entregado. ¿Cuál sería la forma de dibujar esas líneas más que utilizarían? Escucho. Se me durmió todo ya. Con la lluvia está lindo para dormir, ¿no? Más de estar en la clase de AutoCAD. Más divertida cuando estamos todos frente a frente, les puedo asegurar, porque participamos y trabajamos. Con el comando línea, directamente. Le pones bien el ángulo y listo. Perfecto. Una opción es línea. ¿Qué otra? ¿Solo conocieron líneas? El profesor de teoría y los ayudantes solo le enseñaron líneas. Qué vergüenza. Después podría ser también el comando rey o rayo. Muy bien, nos vamos acercando. Más que rayo, ¿cuál usaría? Porque, ¿quién me habló? ¿Martina? Sí. ¿Martina? Sí, yo. Sí. ¿Te acordás la diferencia? ¿Que era cómo era rayo? ¿Desde dónde hasta dónde iba? A ver, sí, Martina. Ese no era como auxiliar, o sea, infinito. La usamos como, perfecto, la usaríamos como línea auxiliar. Pero perfecto. Rayo, acordate que sale desde el punto que nosotros queremos hacia algún infinito. Yo les aclaré de que había otra que era parecida, pero era más útil. X-Line. X-Line es la que va de menos a más infinito. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, cuando nos dice punto de inicio de la X-Line, no sería punto de ejecución de la X-Line, la pondríamos en el centro del círculo. Y automáticamente AutoCAD la dibuja de extremo a extremo infinito. ¿Se entiende? Con X-Line tendríamos que, como partiría del centro del círculo, tendríamos que ir dándola toda la orientación y la vuelta. En cambio, con X-Line dibujaríamos menos. Las hace, para los dos extremos lo hace desde el centro del círculo. Y sabíamos ya, porque ahora la conocen a la orden trim, que no nos importa que se vaya infinito. Lo que nos importa es que sabemos que con trim, donde corte, limpia todo hasta el infinito. Entonces sería mucho más rápido, más eficiente usar X-Line.
rayo. Muy bien, porque Martina, porque lo pensaste desde un punto de vista línea auxiliar. Y elegiste, bueno, rayo, pero se podría haber hecho mucho más fácil y más rápido con X-Line, pero con rayo se podría haber hecho, sin ninguna duda. Yo les marco las diferencias para que ustedes vayan viéndolas, cómo utilizaríamos una cosa y otra en los distintos ejemplos. Y sería una línea auxiliar, exactamente. Le pondríamos un color distinto a la capa. Ahora vamos a ver, en un ratito vamos a ver capas, layer. La pondríamos en una capa auxiliar que tendría ese color, pero después la pasaríamos a la capa del dibujo principal. Pero bueno, muy bien, sería la última aclaración sobre el dibujito, ¿no? Los círculos, en el caso de que haya líneas de eje, agregaríamos un círculo, y después el corte, los dibujos de las líneas lo haríamos hacia con X-Line, hacia los infinitos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Acá Lucas había mandado por chat, Lucas Casane con X-Line. Preguntaba si era hasta infinito. Bueno, ¿seguimos? ¿No hay preguntas? Bueno, otra orden importante es la edición de polilínea. En el caso de las polilíneas, yo ya cuando les presenté la orden de dibujo les había comentado que tenía su propia orden de edición y que con trabajando juntos tenía muchísimo poder y lo íbamos a usar mucho. Siempre íbamos a encarar por el lado de la polilínea porque sabíamos que la podíamos procesar, la podíamos trabajar, podíamos desarmarla, la podíamos armar y bueno, hoy van a ver entonces la orden de edición. Cuando nosotros, esperen que me pasé largo, hablando no es fácil. Cuando nosotros ejecutamos la orden, se nos va a abrir un submenú con bastantes opciones, donde en ese menú va a poder permitir cerrar la polilínea, unirlas, darle valores de un ancho, editar los vértices, ajustarla de distintas formas, a través de fit y spline, o desarmar los ajustes que podríamos llegar a hacer. Una polilínea, directamente nosotros podemos asignarle que tenga un ajuste, por ejemplo, cuadrático a lo que era la parte de curva. Después lo hacíamos de esa forma, trabajábamos cuando había que hacer con algún tipo de suavizado, llamémosle entre comillas, alguna figura, le dibujábamos con distintos tramitos de polilínea y después le aplicábamos distintos ajustes, que era fit o spline en este caso, después la editábamos a esa, y de esa forma representábamos figuras o elementos en los que estaban suavizados o tendientes a cerar. Después AutoCAD sacó la orden spline, que ya directamente es una función con todas las funciones matemáticas, tiene otras formas de ajuste y demás, porque está más orientado al dibujo aeronáutico, naval y mecánico también.
en algunos casos. Pero bueno, quería comentarle, a veces con ajustes directos muy simples se pueden hacer con fit y spline. Bueno, les presento acá y después vamos al dibujo con AutoCAD. Y acá también tiene una opción de editar vértices. Acá cuando vamos a editar vértices, AutoCAD va a abrir otro submenú. Vamos a estar en un tercer nivel. Porque en la parte de editar vértices vamos a poder generar, insertar nuevos vértices, cortar en un vértice determinado, podemos movernos entre vértices, darle ancho a cada tramito, o sea que podemos, esto de editar vértices, ¿qué significa? Que nosotros podemos operar a la polilínea tramo por tramo. Eso es lo importante, no solo de darle un ancho, sino una orientación, una tangente, y insertarlo, mover o cortar en algún tramito determinado. Así que es importante tener presente eso. Bueno, vamos a AutoCAD. Dibujar. Bueno, vamos a dibujar vamos a darle un ancho, no sé los valores acá, podríamos, bueno, hacer arco, lo que sea. Podemos otra vez cambiar el valor. Bueno, esto ya ustedes jugaron, no trabajaron en el práctico. Inclusive podríamos cerrarla o no, pero supongamos que no la queremos cerrar. Y ahí la dejamos. Bien, ahí tenemos parte de la polilínea con espesor, con tramito. Bien, vamos a editar la polilínea. La orden era pedir, ¿recuerdan? Bueno, nosotros podemos seleccionar la polilínea. Ahí nos indica que es una única polilínea. ¿Qué pasa acá? Fíjense en el submenú, la primera opción que tenemos. Nos dice close. Si nosotros la habíamos dejado abierta, es profeso, y la queremos editar, nos está dando la opción de cerrarla directamente, porque guarda todos sus datos, las coordenadas y demás, inicio y fin de la polilínea. Entonces podemos C de close. Podemos, por ejemplo, cambiarle el ancho. Vamos a acá tenemos tramos con espesor y tramos sin espesor. Vamos a darle un nuevo valor. Vamos a poner 2. ¿Y qué pasó ahí? Nos igualó a todos. Teníamos algunos de espesor 1 y otros de 0. ¿Qué pasó? Cuando ejecutamos W de ancho, nos dice AutoCAD especifique el nuevo ancho para todos los segmentos. Guarda con eso. Perdemos los valores de los segmentos que ya traía la polilínea. Iguala a todos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendríamos que trabajar por los vértices.
por eso le decía que era importante la opción editar vértices. Porque al editar vértices nos permite cambiar el ancho a cada segmento. Vamos a entrar. Pero esto, algunas cosas me voy a saltear por razones de tiempo. Después esto lo van a ver en la práctica, así que van a jugar, no van a jugar, van a trabajar, van a hacer más cosas o van a poder hablar con los ayudantes. Cuando yo pongo editar vértices, si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver, en este sectorcito apareció como una crucecita. Esa es el vértice donde está posicionado lo que sería el cursor. Y siempre con Next podemos saltar al próximo vértice. No sé si lo alcanzan a ver allá arriba. Bueno, por ejemplo, yo puedo cambiarle el ancho entre ese vértice, le voy a poner 0, inclusive yo podría tener dos valores entre el vértice inicial y el vértice final, pero le voy a poner 0 también. Y fíjense que ahí me cambió el valor. Eso es importante que recuerden que pueden editar entre vértices. Porque más de alguna figura pueden necesitar darle un ancho diferenciado a un tramo o hacer algo. ¿Está? También pueden, por ejemplo, insertar un nuevo vértice. Pongo la I de insert. Y yo podría ingresar el nuevo valor de coordenada. Yo voy a ponerlo acá. Hago un clic nada más. Y si ustedes ven, insertó un nuevo vértice. Y puedo modificar como ustedes ven, entre vértices puedo agregar nuevos vértices. Si por algún motivo me salteé o hay que agregar un vértice, lo que sea. No se olviden de esta opción, que la pueden utilizar. Y con la X salgo y subo un nivel. Y ahí podría seguir trabajando. Por ejemplo, voy a usar la opción Fit para que vean cómo ajustaría. Ajustar, nada que ver, ¿no? Ajustaría con con referencia a los puntos o las coordenadas de cada tramo. Era una forma, ya les dije que se hacía antes. Bueno, ya está, quedó bárbaro, ¿no es cierto? Bien. Nosotros podemos, o muchas veces, vamos a trabajar con figuras que podríamos hacerlo con línea o polilínea. Pero muchísimas veces conviene encararlo con polilínea. Por ejemplo, aunque después tengamos que borrar, procesar, reacomodar cosas, ¿no? Sabemos que con edición lo vamos a poder hacer. Imagínense que nosotros a esta figura le queremos borrar esto. La figura inicial no tendría estos dos elementos. Bien, yo puedo dar otra línea. Por acá, bueno, lo irían dibujando, ya saben cómo dibujar. Por algún motivo, es más fácil dibujarla, no sería justo esta figura, ¿no? Un ejemplo tirado así nomás. Pero la podríamos dibujar de las dos formas, pero tengo un adicional siempre con la polilínea, porque después voy a poder trabajarla y editar. Por ejemplo, sé que la dibujé como polilínea. Directamente la puedo rotar.
Explode, yo se lo mostré el otro día y se lo comenté. Explode desarma, por ejemplo, las polilíneas y algunos elementos que vamos a ver más adelante, por ejemplo, los bloques. Bien, ahí la explotó. Desaparecieron los espesores. ¿Por qué desaparecen los espesores? Porque lo convierte en tramos de líquido. Son tramos y por definición no tiene espesor. Ustedes dirán, pero se perdió el espesor. No importa, porque nosotros después sabemos que con editarle la polilínea le podemos dar espesor. En el caso de la línea, no. Vamos a hacer una trampa para ver las líneas con espesor, pero no son propiedades de las líneas, o no es propiedad de las líneas el espesor. Sí de la polilínea, eso recuérdenlo. Es una propiedad inherente el espesor a la polilínea. Bien, borramos. Vamos a borrar, borramos estas dos. Bien, ustedes dirán tanto como línea. Bueno, no hay ningún problema, porque yo sé que cuando voy a editar una polilínea y selecciono, AutoCAD me va a decir, si alcanzan a leer la línea de comando, que el objeto no es una polilínea y me pregunta si quiero convertirlo. Obviamente quiero. Entonces eso ya es una polilínea. Ese tramo yo podría darle espesor o trabajarlo o hacer lo que sea. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa? Que todo vuelva a ser una polilínea, aunque no estén esos dos segmentos ya borrados. Tengo la opción de Join. Si ustedes lo ven abajo, ingreso la J de Join. Y me pide que seleccione los objetos. Bueno, yo seguro así más rápido. ¿Y qué me dice si leen el segundo rengloncito? No sé si lo alcanzan a leer realmente en sus máquinas. Se los comento. Si alguien lo puede leer, después me lo comenta. 6 segmentos sumados a la polilínea. ¿Qué significa eso? Que yo, una poligonal que tenga en contacto cada uno de los tramos, haya sido hecho con líneas, si cumple que tienen coordenadas en común, yo con esta orden de editar polilínea la convierto directamente y puedo unir todos los segmentos. Es más, para que ustedes vean, le vamos a darle un ancho a todos los segmentos, ahí lo tienen. Es más, ¿qué pasa si ponemos close? A ver qué hace. Detectó inicio y fin. Obvio que no tiene nada que ver con los dos tramos. Eso fue borrado y lo tomó como orden de borrar. No existe esos tramos. Bien. Ahí la desarmamos y la reconstruimos. Es más, si un dibujo fue hecho, imagínense que alguien hizo toda la costa de Mar del Plata, dibujó Mar del Plata, y la hizo con tramitos de recta. Después, si de eso le quieren dar algún color o quieren hacer algún proceso o algo, se imagina que tendrían que capturar cada uno de los tramitos. Bueno, ya ven cómo lo pueden convertir en línea y después, en polilínea, y después directamente, inclusive hasta suavizarlo con los ajustes después de editar. Bueno, esto muestra, bien es un ejemplo tonto, muestra el potencial que tiene la polilínea con su orden. Y muchas veces conviene trabajar, encarar el dibujo con polilínea, por más que tengamos que desarmar esa polilínea. A veces es más fácil
o más cómodo o más interesante encararlo como polígono. Bueno, nos queda un par de minutos y esto se corta, así que donde se corte, bueno, tomamos unos 5 o 10 minutitos y retomamos. Mientras, hasta que se corte, dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, acá. Bueno. Bueno, vamos después a seguir con las otras órdenes. Bueno, hasta que se corte. La orden offset permite hacer copias del objeto, de lo que hemos seleccionado, a una distancia equidistante, paralela, en la que el objeto nuevo se va a adaptar va a seguir la imagen de la fuente, del objeto fuente, y se va a reproducir o se va a redibujar o se va a dibujar a un valor determinado. Es una orden muy simple, muy directa, pero es útil cuando necesitamos hacer algún tipo de copia equidistante, ¿no? Así que, bueno, eso después lo vemos. Ahí hay algunos ejemplitos, es una orden simple. Y vamos a arrancar después también con array, que es una forma de hacer copias de objetos en forma con una distribución radial o